Hay dos frases que expresa Jesús en este evangelio que acabamos de escuchar, dignas de retomarlas para una reflexión. La primera de ellas: habrá persecuciones. A todos los que se decidan ser discípulos de Jesús, y tú eres uno de ellos, tú que me escuchas. No pienses que solo esto era para los apóstoles o para las personas que estaban alrededor de Jesús. Estas palabras son para todo discípulo que quiere seguir a Jesús. Los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales, a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Una realidad que Jesús predice para sus discípulos. ¿Y en qué se fundamenta esta predicción? En cómo fue perseguido Jesús. Jesús fue perseguido por las autoridades. Ya celebrábamos el domingo la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y el Evangelio nos hablaba de que Jesús murió en la cruz, perseguido por las autoridades de su época. Además de Jesús, los primeros cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y podemos hacer una lista interminable de santos y de cristianos que sobresalen en la historia por haber sido perseguidos por vivir su fe. Tantos mártires que nosotros conocemos en la iglesia dispuestos a dar su vida con tal de permanecer fieles a Dios y ganar la vida eterna. Apenas ayer celebramos a Santa Cecilia, y pues la cualidad de Santa Cecilia fue precisamente mantenerse firme y fiel en su fe antes que renegar de Dios, antes que renegar de su consagración y de sus promesas para mantenerse fiel al Señor. Inmediatamente sale a mi mente la pregunta: ¿por qué hoy día a muchos no persiguen? ¿Por qué hoy día muchos discípulos de Jesús viven una vida cómoda, una vida fácil, una vida light? ¿No será acaso que nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana se haya diluido de tal manera que no sea capaz de mover con mi testimonio el entorno en el que yo me encuentro? Posiblemente se han dejado envolver por esta vida desechable, por esta vida fácil, por esta vida cómoda, por esta vida amiga del mundo, en la cual yo no sufro ningún inconveniente. Yo sí me atrevo a preguntarme, ¿no será acaso que hemos caído en una comodidad exagerada, que desde el buenismo hasta una falsa misericordia, nosotros estemos viviendo tan tranquilos nuestra fe, sin que no haya ningún reclamo del enemigo? Jesús lo predijo: habrá persecuciones. Si se deciden a seguir al Maestro y vivir su fe. Otras palabras que nos dice también Jesús: el discípulo no puede ser más que su maestro. Y en otro pasaje de la Escritura nos dice: si esto han hecho con el leño verde, ¿qué harán con el seco?
por seguir a Cristo, pero verdaderamente por seguir a Cristo, vamos a tener enemigos. Y la razón es muy sencilla, porque la tiniebla odia a la luz. Si tú estás viviendo en la tiniebla, ¿sabes cuándo te va a reclamar a ti la tiniebla? Nunca, porque está muy cómoda con tu forma de vivir. En cambio, cuando tú te decides abrirte a vivir en la luz, inmediatamente la tiniebla te reclama. ¿Por qué matan a tanta gente por vivir su fe? Después de precisamente esta fiesta de Cristo Rey, tiene como un fundamento inmediato la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, los comunismos llegaron al poder en distintas naciones. Y el comunismo estaba en su apogeo, y evidentemente el comunismo es contrario a la vida cristiana. Y fue así como Pío XI instauró precisamente la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, para defender nuestro derecho de que nos querían y nos quieren encerrar en los templos, para que solo dentro de los templos nosotros podamos vivir nuestra fe y que fuera de los templos seamos un pagano más. Y precisamente esta fiesta de Cristo Rey se instauró para que los católicos que verdaderamente queremos vivir nuestra fe podamos hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo adentro del templo. ¿O qué? Cuando tratas a tus hijos, no debes vivir tu fe. Cuando realizas tu trabajo, no debes vivir tu fe. Cuando vas a la escuela, a la universidad, no debes vivir tu fe. ¿Verdad que no se puede? Cuando vas en la calle, cuando te encuentras con otras personas, ¿acaso no puedes vivir tu fe? Es imposible que la fe se quede encerrada en los templos. Y ese fue el origen por el cual se instituyó la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y aquí hay dos opciones. Aquellos cristianos apagados que no les interesa vivir su fe. Aquellos cristianos apagados que prefieren una vida cómoda, una vida fácil, una vida light y no meterse en problemas. Es más fácil ser amigo del mundo que seguir a Jesús. Y es verdad, es más fácil ser amigo del mundo que seguir a Jesús. Pero si tú quieres seguir a Jesús, prepárate para las pruebas. Y es así como a partir de esta solemnidad, los cristianos empezaron, los que quieren seguir a Jesús, los que quieren vivir su vida cristiana, porque pues hay cristianos que ni a misa vienen en días como la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Pues así es como nos quieren los gobiernos, entretenidos en el mundial, entretenidos en tantas cosas, para que no nos acerquemos a vivir nuestra fe. La iglesia ha sido perseguida, incluso no solamente en la época de los primeros cristianos, sino en el siglo XX. Y prueba de ello, nosotros tenemos a nuestros mártires en la persecución cristera. Los cristianos españoles perseguidos, en México la persecución religiosa, precisamente realidades de las que no nos hablan los gobiernos en los libros de texto. Ustedes vean los libros de texto de los niños y no se menciona la persecución cristera, porque los gobiernos no nos hablan cómo a los cristianos los han maltratado a lo largo de la historia. En la persecución cristera les prohibieron salir de las iglesias para expresar su fe. ¿Y qué hicieron los que verdaderamente querían vivir su fe? Hubo otros que se quedaron callados. Se quedaron callados, les darían su despensa, les darían su ayuda,
y pasaron desapercibidos. Pero los verdaderos cristianos que quisieron vivir su fe salieron a manifestarse al grito de "Viva Cristo Rey", y los asesinaban. Pero como decíamos de Santa Cecilia, y como decimos de cualquier mártir cristiano, prefirieron morir antes de ser infieles a su fe. Prefirieron ganarse el paraíso antes de seguir viviendo en esta tierra, traicionando a nuestro Señor. Desde la fiesta de Cristo Rey, nosotros defendemos nuestra libertad de profesar nuestra fe. Pero ahí tenemos que hacernos una pregunta. Yo, de manera personal, ¿estoy dispuesto a vivir mi fe o me avergüenzo? ¿Estoy dispuesto a vivir mi fe o prefiero una vida fácil? ¿Estoy dispuesto a vivir mi fe o prefiero el cariño de mi gente? Porque Jesús nos dice, habrá persecuciones y nos traicionarán. Y no solamente allá afuera, sino también aquí adentro, también nuestra familia. Si tú te decides seguir a Dios, te perseguirán, te apresarán, incluso tus familiares, tus propios padres, tus hermanos, tus parientes, tus amigos. Es palabra que nos dice hoy nuestro Señor. Nos traicionarán hasta los más cercanos. Y yo creo que ahora, más que derramamiento de sangre, los cristianos lo que sufrimos es el desprecio de la sociedad. Los cristianos lo que sufrimos es el desprecio de la familia. Los cristianos lo que sufrimos es el desprecio de nuestros gobernantes. ¿No te ha tocado que cuando le dices a tu familia voy a misa, se arma la revolución y te vienen los reclamos que por qué los dejas y no les atiendes y prefieres venirte a misa? ¿No han escuchado las noticias de hace 8, hace 15 días, donde el presidente decía que todos los que vienen a misa son hipócritas, son no sé qué tantas cosas feas dijo de los que venían a misa? Es parte de lo mismo. Incluso aquí adentro de la iglesia hay hermanos que emprenden verdaderas persecuciones por los que están a su lado celebrando la Santa Misa. Habrá persecuciones. Si te decides a vivir tu fe, habrá persecuciones, incluso de las personas más cercanas que están a tu alrededor. Esa sería la primera parte. La segunda parte es cuando Jesús nos dice, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si perseveran en la fe, conseguirán la vida. ¿Y a qué vida se refiere? ¿A la vida del viejo Adán o a la vida nueva en Cristo? ¿A qué vida creen que se refiere? Pues evidentemente a la vida nueva en Cristo. Si tú te mantienes firme en el Señor, si tú superas las pruebas, si tú enfrentas las dificultades, si tú soportas las persecuciones, si tú te mantienes firme, si perseveran, hipomone, permanecer, soportar, ser firmes, Dios te va a dar una capacidad para hacerte más fuerte y con ello te dará vida nueva, vida verdadera. Pidámosle al Señor que nos permita comprender su palabra, porque a ojos humanos y bajo los criterios de este mundo es difícil comprender este planteamiento, pero quienes estamos más adentrados en el Señor sabemos que la fuerza nos viene de Dios, que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que nos mantiene firmes. ¿Crees tú eso? ¿Tienes fe en que Dios no te dejará solo? ¿Tienes fe en que Dios te ayudará a salir adelante? Entonces, no tengas miedo,
porque el enemigo, porque la tiniebla, precisamente se vale de las tribulaciones, precisamente se vale de los momentos difíciles para hacerte sucumbir en la fe. ¿Cuánta gente no se ha apartado de la iglesia porque ha habido momentos difíciles? Y como hay momentos difíciles, mejor me voy de la iglesia. No, hermanos, precisamente en los momentos difíciles es donde nosotros debemos tener mayor confianza en el Señor, que nos dará lo necesario para soportar la prueba, que nos dará lo necesario para mantenernos firmes, que nos dará una capacidad especial que viene de arriba para conseguir vida de eternidad. Que así sea. Que así sea.